¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer programa de cobertura, un espacio para construir desde la comunicación. En Bolivia, el próximo 18 de octubre, la población volverá a las urnas en medio de una anómala campaña por el coronavirus, pero a un mes de las elecciones, tres hechos marcan este escenario polarizado. El primero, la sorpresiva renuncia de la presidente y candidata Yanine Áñez. El otro hecho, el porcentaje mayoritario de la población en torno a quienes van a gobernar aún no tienen definido el voto. Y el tercer hecho fundamental que marca un paso importante para la población es ese temor por acudir a las urnas, el temor al contagio del coronavirus. 7 candidatos disputan llegar a la silla oficial el próximo 18 de octubre. En Bolivia, la pandemia y las elecciones aceleraron los días de los candidatos y seguidores, incluso desafiando el peligro por el coronavirus. Están en las calles tratando de cautivar al electorado. Para arriba. No hay que mirar. Promesas, donaciones, descalificación al adversario encabezan las anómalas campañas electorales. En 30 días el electorado deberá decidir quién será el nuevo estadista de Bolivia. Juan Alberto Arteaga, de ocupación taxista y padre de familia, dejó de ser una prioridad quien gane las elecciones. Es lo principal. Empleo y salud son su primacía. ¿Y por qué no aparecieron en el tiempo de pandemia a regalar por lo menos un barbijo? Nadie apareció, escondidos estaban. Ahora que ya están en campaña, son capaces de, como decirle, de besarle la mano. Con una débil economía, ya que la pandemia lo dejó sin su principal capital, sus clientes, la única administración que demanda su atención está en su hogar. Ya uno por eso ya no confía en ninguno. Se estima que alrededor de 50.000 choferes están en este rubro en la capital oriental. A 6 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, doble vía La Guardia, las condiciones de servicios básicos no han cambiado en algunos barrios. Lo único que se modificó son los discursos hostiles entre adversarios políticos, señala Reinaldo Chávez, transportista para quien el progreso en su zona se ha estancado. Todo el año aquí nos inundamos todito. Todito esto se llena de agua, dentro allá a los cuartos. Y ni los presidentes de la comunidad de aquí del barrio no se esmeran en mejorar. Lo que ha cambiado fue la forma de hacer proselitismo. El cóndor de los Andes despertó. Los aspirantes a la presidencia usaron los aciertos y los errores de la emergencia sanitaria como imán para atraer votos. Observa con preocupación Rosemary Flores, ama de casa, no sabe por quién va a votar, mucho menos qué le proponen. La verdad no he escuchado propuestas interesantes, lo único que escucho es que se hace la guerra sucia unos contra otros. Más de 7 millones de bolivianos están habilitados para votar el 18 de octubre. En las mesas de sufragio se definirá cómo podría estar reconfigurado el nuevo campo político de Bolivia, en primera o en segunda vuelta. Con un video grabado y acompañada de sus principales aliados, Yanine Áñez anunció el fin de su camino en la carrera electoral. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor,
porque lo hago ante el riesgo de que se divide el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. Y lo hago en homenaje a la lucha que ha sostenido el pueblo boliviano para que se vaya por siempre la dictadura. Ahora la disputa electoral queda entre los 7 candidatos. Sin embargo, caminan por senderos divergentes. La posibilidad de alianzas todavía tiene una frontera muy marcada. La pandemia cambió el curso de la política. La pandemia cambió el curso de la historia, pero no cambió a Bolivia. El virus ha diezmado la economía y hay una tensión con una batalla ideológica en Bolivia sin rivales moderados. La politóloga Susana Seleme sostiene que es necesario aplicar la práctica política, que es la convivencia entre diferentes. Mira, ellos no oyen a nadie, porque son autistas. Ni ven, ni oyen, y lo que le hablan es basura. Porque ninguna propuesta coherente para la crisis que enfrenta Bolivia. Para el politólogo José Orlando Peralta, la fallida contienda electoral del 2019 no ha cambiado el escenario político porque se está acudiendo un año después en un contexto marcado por la polarización social y fragmentación política, con discursos en algunos casos raciales que no contribuyen y lesionan más el tejido social. O sea, no es una elección cualquiera, es una elección excepcional por la situación que hemos vivido, que estamos viviendo a nivel mundial. Y eso los candidatos no están sabiendo reflejar en sus propuestas y en su discurso. Y que nos dan 24 horas para salir. Este distanciamiento discursivo en campaña ha generado fisuras profundas en una disputa por espacios de poder en la administración pública y genera más dudas que certidumbres en una de las elecciones más complejas en medio de la inédita crisis sanitaria, sostienen ambos analistas. No están a la altura del momento, tristemente, ¿no? Están en unas peleas miserables, miserias o sea, aquí la idea es quién demuestra quién ha sido menos corrupto en su gestión, o quién tiene menos defectos, no proponer algo diferente, alternativo, que salga de ese lodo, si vale el término, ya de que todo el mundo se echa barro. Aquí vivimos esclavizados bajo un destino trágico. ¿Cuál es el destino trágico de este país? Que los de izquierda, que los de la derecha, que los de centro, que los unos, que los otros, que los demás allá, que estos y que los demás, se crean los dueños de Bolivia. Y nosotros, que somos los ciudadanos, no contamos para nada. Vladimir Peña, secretario ejecutivo de Demócratas en Santa Cruz, observa un escenario de complejidades. Hay que salir de esa lógica polarizante que ha sido la forma de actuar durante los 14 años de gobierno del movimiento al socialismo, y yo por el contrario veo más bien en esta crisis una oportunidad para salir de ese discurso polarizante, confrontador. Más bien ahora creo que esta enorme oportunidad que da la crisis que estamos viviendo, de salir del masismo o antimasismo, esta lógica en la cual se ha dividido el país y que tanto daño nos ha hecho. El escenario hostil y la emergencia sanitaria, como fue encarada, sitúan al contexto político preelectoral con más debilidades que fortalezas. Además de eso, aparecieron algunos vivillos por ahí que quisieron en río revuelto, en toda esta crisis, ver la ganancia personal con la corrupción, habrá que decirlo claramente también, antes que la necesidad. Creo que le ha faltado sensibilidad para tratar un momento tan duro. Gustavo Pedraza, candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, situado por las encuestas como la segunda fuerza política, a un mes de los comicios, apela a la madurez del electorado activo y fiscalizador. Tenemos que admitir, la política al final de cuentas es para eso. La gente necesita que le resuelvan sus problemas.
Para eso es la política, no es para que los políticos se peleen o únicamente hagan campaña. Entonces, la economía sobre todo, ¿no? El nivel de desempleo ahora está arriba del 12%, ¿no? Y el impacto de la pandemia ha generado mucho más desempleo. Por lo tanto, hay que trabajar en la generación de empleo. Para Pedraza, este es un tiempo privilegiado para todos los partidos. Santa Cruz es vital, yo siempre lo he dicho, es el nuevo centro político del país, desde la sociedad boliviana. Nuestra economía robusta y ahora nuestro ejercicio político desde las calles, desde la sociedad, también ha empatado con la economía. Entonces, para nosotros Santa Cruz es vital. 66 presidentes gobernaron en Bolivia. Se espera con marcada expectativa el próximo 18 de octubre para conocer los resultados de quién gobernará el país y se aplique un cambio positivo sin proponer utopías. Un examen diario enfrentan los 7 candidatos para capitalizar el voto seduciendo al electorado. Pero ¿cuántos se conocen los candidatos y el electorado activo? El país necesita reactivación económica. Necesita el país más que todo un gobierno estable, un gobierno democrático donde pueda fijarse en su país, porque para administrar el país un gobierno tiene que querer a su país, no intereses personales, no como la mayoría de los gobiernos actúan. Más que todo en el empleo yo creo que sí, en la salud va a costar. Si queremos tener un nuevo país, debemos empezar a valorar los principios y valores desde el vientre de la madre que educar a los niños. No es tanto por la juventud, sino es por todo el país, que mejoren los sistemas de salud, que es lo que se está pidiendo desde hace mucho tiempo. Y están haciendo recién cosas buenas, pero eso no basta, digamos, falta que hagan mucho más. Más que todo es el sistema de salud lo que tienen que arreglar, y la seguridad. Seguridad, mejorar el sistema, la policía, que es lo más efectuoso aquí, que no cubre todas las necesidades de la seguridad. Propuestas coherentes y tolerancia ideológica es lo que espera la población en relación a las propuestas que los 7 candidatos actualmente necesitan o quieren para llegar a la silla oficial el próximo 18 de octubre. Una de las propuestas fundamentales y uno de los pedidos que hace la población tiene que ver con la salud, el empleo, la educación, pero en relación al medio ambiente y la cultura. ¿Cuál es la mirada que tienen los candidatos? ¡Coser! ¡Cerca está, vamos! ¡Coser! Los incendios forestales consumieron alrededor de 5.3 millones de hectáreas en Bolivia. El 2019, el 70% de las hectáreas afectadas por los incendios fue en la Chiquitanía en agosto y octubre, cuando se declaró emergencia nacional. Pero este año 2020 nuevamente se producen los incendios en la Chiquitanía. ¿Cuánto ha cambiado y por qué es importante que los 7 candidatos tengan su mirada y su propuesta clara en la defensa del medio ambiente? Roberto Navia, periodista y escritor que investiga temas relacionados al medio ambiente, observa con desazón que los aspirantes a la presidencia no enfatizan tareas pendientes sobre el ecosistema. Periodistas o instituciones que investigamos y con pruebas en la mano y las ponemos en la mesa y le decimos pasa esto, estas irregularidades, esta matanza, estos incendios, etcétera, etcétera. Y aquí están las pruebas, ¿no? Y las autoridades y los políticos ni siquiera se sonrojan. Navia investigó y denunció cómo desde el año 2014 aumentó la caza ilegal de jaguares en Bolivia. ¿Cuánto ha cambiado esta situación?
La problemática sigue y lo que le está pasando al medio ambiente, incluso lo que le pasa al jaguar. Yo hablé con muchos especialistas y el jaguar, por ejemplo, mide la salud del bosque y de la selva. Si el jaguar está mal, a todo el ecosistema le va a ir muy mal y por ende al hombre. Por ejemplo, un solo dato, si el jaguar le va mal, las poblaciones que están en las faldas de la selva van a sufrir porque el jaguar mata ciertos animales que impide que las poblaciones sean víctimas de enfermedades por otros animales que llegan a sus cultivos, cosas como esas solamente. Entonces estamos hablando de una problemática que ni siquiera nos va a pasar la factura en los próximos 10 o 20 años, sino que ya no las está pasando. Garantizar la igualdad de las expresiones culturales en su diversidad es elemental, pero ¿cuál será la propuesta en el tema cultural de los futuros gobernantes? La historiadora Paula Peña expresa su inquietud porque surjan políticas claras sobre este tema. Bueno, la cultura es probablemente el tema que menos les interesa a los candidatos, ¿no? La cultura ahora forma parte del Ministerio de Educación y no por tener un ministerio van a tener políticas culturales, ¿no? A mí me parece bien que haya sido nuevamente fusionado con el Ministerio de Educación, pero no quedan claras las políticas nacionales, porque ahora ustedes tienen que saber que no solamente tenemos que hablar del gobierno central, sino que también hay gobiernos departamentales y gobiernos municipales que son los que tienen mayor tuición en el campo cultural. Las campañas se intensificaron y la tarea por enamorar al electorado no tiene pausa entre los candidatos y sus fieles seguidores. En medio de la emergencia sanitaria recorren las calles entre promesas y deseos de llegar al poder. En estas inéditas elecciones nacionales por la pandemia, el COVID-19 ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de toda la humanidad. La necesidad del debate público es esencial para visibilizar las propuestas de los candidatos. Sin embargo, este hecho quedó al margen de las elecciones del pasado 19. Sin embargo, una situación bien compleja. Si un electorado no conoce las propuestas, no tiene una visión clara de lo que va a ocurrir o quién va a gobernar, por supuesto que es un camino que va a quedar de alguna manera fracturado. Eso es lo que ha ocurrido, por eso es importante hacer un repaso de lo que sucedió el pasado año con una narrativa audiovisual. Ya ganamos en la primera vuelta. Democracia sí, dictadura no. Democracia sí. País de forma indefinida.
Un año después, ¿cómo los bolivianos volverán a las urnas? ¿En qué condiciones? El presidente del Tribunal Electoral en Santa Cruz tiene todos los detalles en cuanto al nivel técnico y logístico, cómo se preparan para encarar las próximas elecciones. Dos veces fue quemado y destruido en su totalidad el edificio del Tribunal Electoral Departamental en Santa Cruz. El atentado dejó paralizadas las actividades en 2 ocasiones y reconstruirlo de las cenizas es otra asignatura pendiente. En la actualidad, trabajan en el Tribunal Departamental Electoral desde un edificio alquilado. En esas condiciones y con un trabajo a tiempo completo, los vocales del Tribunal Electoral están agilizando el cronograma para las elecciones del próximo 18 de octubre, asegura Saúl Paniagua, presidente del Tribunal Electoral de Santa Cruz. Implica nuevas características para llevar adelante un proceso electoral que es atípico, por supuesto, y que nos quemaron 2 veces el tribunal. Nunca visto, ¿no es cierto? Que venimos de un proceso anulado por manipulación informática y por todo lo que es, por supuesto. A este contexto se suma la pandemia, que obligó a modificar todo. Entonces íbamos a pensar, por ejemplo, que en esta oportunidad pudiéramos tener un protocolo de medidas de bioseguridad, medidas de seguridad sanitaria para las elecciones 2020. Esto no estaba previsto cuando se inició el calendario los primeros días del mes de enero. Ese material es sagrado. El sobre que tenga el notario ahí está la voluntad del pueblo. Eso vale oro. Entonces, Santa Cruz, 1013 recintos. Mire qué grande Santa Cruz, ¿no? Pues abarca el 33% del territorio nacional y más o menos en esa proporción, 30%, un poquito más del electorado. Por eso es que los políticos o aquellos que están en pugna electoral han iniciado sus campañas en Santa Cruz. Los jurados electorales fueron capacitados en el rol que les tocará ejercer, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. El lapicero que utilizará, este lapicero, pues sería importante que cada uno lo lleve su propio lapicero para que no tenga el contacto, ¿no? Exacto. O le esté entregando a alguien y ya exista un nivel de contacto, de contagio. Entonces, si puede llevar un lapicero, sí. Si no, igual la mesa va a tener un lapicero. Antes de entregárselo al lapicero, ¿qué hará? Inmediatamente le entregará todo, ¿no? Entonces, cuando la cédula de identidad, tendrá la cédula de identidad, ¿no? Y simplemente la va a exhibir. Medidas de bioseguridad que no descuida en ningún momento la autoridad electoral. Gel permanentemente lo estamos echando en las manos. Para el presidente del Tribunal Electoral en Santa Cruz es una prueba nacional de confianza pública lo que va a ocurrir el próximo 18 de octubre. Si bien garantizan logísticamente todas las condiciones para que se desarrollen los comicios del próximo 18 de octubre, el gran problema se presenta, sin embargo, en el comportamiento de la población. Una parte del ciudadano ha descuidado todas las medidas de bioseguridad y las autoridades, por supuesto, alertan de un posible rebrote. En estas condiciones, la población acudirá a las urnas. Es muy importante la autocrítica porque el escenario va a ser más complejo si una parte de la población no contribuye con las medidas de bioseguridad. El primer caso de coronavirus se registró el 10 de mayo en Santa Cruz. La primera paciente contrajo el virus en Italia y al retornar al país los síntomas se manifestaron. Fue un
calvario su experiencia al ser portadora del virus. En 7 hospitales públicos le cerraron las puertas los familiares de los pacientes con otras dolencias por temor al contagio. Después de 2 meses, la mujer portadora del coronavirus, en el primer caso de Santa Cruz, se recuperó. Mire esta gente que me tiraban piedras a la ambulancia. Solo que Dios le perdone. La pandemia del coronavirus creció de forma implacable. Actualmente se aproximan a los 140.000 casos. 7.447 personas murieron en Bolivia, siendo la tasa de letalidad más alta en Santa Cruz. Esto significa que todos los días tenemos casos, todos los días la epidemia, la pandemia tiene y crece el riesgo latente de exponencialmente crecer. Es decir, uno puede contagiar a 2 o a 3 o a 4 en una casa y cada uno de ellos cuando sale afuera al trabajo o a otros lugares sin las medidas de protección puede exponer a la misma cantidad de personas y nuevamente puede empezar. Según las autoridades sanitarias, en Bolivia se llegó a la meseta epidemiológica, pero no se descarta nuevo rebrote masivo por las concentraciones y las campañas electorales. El primer caso de coronavirus en el mundo se originó en China. El cónsul de la República Popular de este país manifestó que inmediatamente se registró el primer caso el 10 de marzo en Bolivia, principalmente en Santa Cruz. Fue este gobierno que cooperó con apoyo logístico y sobre todo información para encarar la pandemia, un escenario bastante complejo en Bolivia. En el sector de la entrevista, el cónsul de la República Popular de China, Wang Jialei, a quien agradecemos por acceder a esta entrevista. Por supuesto, hemos conversado de la política y el coronavirus. En China, la estrategia consiste en la detección temprana, notificación temprana, aislamiento temprano y tratamiento médico temprano. Aquí en Bolivia yo creo que es necesario fortalecer la capacidad de testeo de los laboratorios públicos y elevar su eficiencia. Es una pandemia que afecta a todos los países a nivel global y según los epidemiológicos más destacados en el mundo, esta pandemia va a durar varios meses hasta el próximo año y por eso tenemos que estar preparados para convivir con este virus. Y actualmente están desarrollando varios proyectos de vacuna y 34 proyectos ya están en la etapa de ensayos clínicos y 8 de estos 34 se hallan en la tercera fase, la última fase. Y varios laboratorios pronostican que a finales de año ya pueden terminar la fase tercera de ensayos. Desde el inicio de la pandemia hemos mostrado en diferentes formas solidaridad hacia Bolivia. La Embajada en La Paz ha hecho varias entregas de insumos médicos al gobierno de Bolivia. Respecto al Consulado General de China en Santa Cruz, hemos mantenido estrecha comunicación y coordinación con las autoridades sanitarias de la gobernación departamental. ¿A cuánto ascienden más o menos todos los que han proporcionado? Es difícil de calcular porque me han llegado por diferentes canales y en diferentes etapas y en cada periodo el precio es distinto. En marzo y en abril el transporte es más costoso que el insumo. Está en este momento desarrollándose una campaña atípica para las elecciones nacionales.
las circunstancias se han dado y le da el hecho de que Bolivia tenga que ir a las elecciones en una pandemia. Esto es nuevo, no solo para nosotros, para el mundo. ¿Alguna recomendación del gobierno de ustedes donde se originó inicialmente el coronavirus? Bueno, las elecciones presidenciales son importantes, de suma importancia, pero la pandemia todavía no está controlada en Bolivia. Creo yo que es necesario adaptar las actividades políticas, económicas, sociales y culturales a esta realidad de crisis sanitaria. Hay que mantener distanciamiento social, usar barbijos y lavado de las manos y concientizar al público en la bioseguridad. Hay que aprovechar otros medios como redes sociales para exponer las propuestas y les deseo éxitos para estas elecciones. Un hecho muy importante que ha apuntado el cónsul de la República Popular de China, aprovechar las redes sociales, este sistema de comunicación para poder llegar a los electores, en este caso Bolivia, que se prepara para estas próximas elecciones en medio de esta crisis sanitaria, de esta emergencia que no solamente está en Bolivia, sino en todo el mundo. Otro hecho fundamental, por lo menos mientras termine este 2020, el coronavirus va a continuar en nuestro país y en otros, de acuerdo a los estudios de la comunidad científica, y que además remarcaba esta autoridad diplomática, el 2021 recién podríamos estar tratando de superar esa crisis sanitaria a nivel global. Pero ahora cambiamos totalmente el rumbo de la información, elecciones, coronavirus, la crisis y la tensión que existe entre los candidatos y los electores, ya casi al finalizar el programa, para rendir un homenaje al departamento de Santa Cruz. El próximo 24 de septiembre va a celebrar la gesta libertaria, 210 años. Tenemos un pequeño homenaje y aquí en Cobertura promocionamos al talento Daisy Rivera con una de sus composiciones principales para este homenaje maravilloso a la tierra, Santa Cruz. Santa Cruz siempre será el que me espera cuando yo me voy. Santa Cruz, de gente alegre que sabe querer, con emoción te llevo siempre en mi corazón. Mi pueblo fiel, nunca podría olvidarme de ti. Vives en mí, bien apegado a mi alma y mi ser. Y Santa Cruz, con alegría te quiero decir, adorna el suelo donde yo nací. Eres la flor que adorna el suelo donde yo nací. Un departamento caracterizado por su espíritu solidario, hospitalario, renovador e independiente, con más de 3 millones de habitantes. El próximo 24 de septiembre va a celebrar la gesta libertaria, los 210 años. Por supuesto que el actual escenario que vivimos debido a la pandemia y los incendios en la Chiquitanía, pues nos convoca a todos a la autocrítica y el surgimiento de un nuevo camino para afrontar esta compleja realidad. Aquí debemos participar todos, porque a partir de este momento de la construcción en la que todos estemos involucrados, no solamente el departamento de Santa Cruz, sino en todo el país, la situación y el desarrollo será fundamental para todos los bolivianos. Nos espera muy poco tiempo, 30 días para las próximas elecciones
del 18 de octubre. Aquí hemos concluido este primer programa de cobertura. Estamos seguros que ustedes nos van a acompañar el próximo sábado. Y saben, quiero confesar algo y dejarles esta manifestación que es muy importante, porque se trata de ser proactivos cada día con esta resiliencia colectiva. Y saben el placer maravilloso poder informarles desde casa. La tecnología nos ha permitido para que nosotros podamos construir desde nuestra pequeñez como ser humano en este movimiento grande de la comunicación. Muchísimas gracias, los esperamos el próximo sábado. Hasta pronto.